tengan todos buenas noches. Antes de iniciar vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en este momento. Oremos. Señor, en esta noche pedimos que por medio de tu Espíritu Santo permitas que este momento que vamos a compartir de la confesión sea un tiempo de edificación, de aprendizaje, que todo lo que tiene que ver con los asuntos de la doctrina y la práctica cristiana. Ayúdanos a aprender acerca del arrepentimiento, una doctrina esencial que todo cristiano debe conocer y comprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros iniciamos la semana anterior con el capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación. Previamente a este tema vimos el compendio de la fe salvadora y empezamos a mirar el arrepentimiento como un fruto de esa fe. Estuvimos hablando acerca de el hombre en su estado natural y la condición de ese hombre en ese estado natural, como introducción. Luego vimos cómo este hombre en su estado natural es llamado eficazmente para que pueda arrepentirse. Dios lo llama eficazmente. Acuérdense que el llamamiento eficaz es lo mismo que la gracia irresistible. Entonces vimos en la regeneración cómo el hombre es llamado de manera eficaz y Dios en este llamamiento le da el arrepentimiento para vida. Hoy vamos a seguir nuestro párrafo 2 como una continuación de lo que se vio la semana anterior, ya que según lo que podemos analizar, el párrafo 1 y el párrafo 2 hacen alusión a los receptores de ese arrepentimiento, los receptores del arrepentimiento. Entonces vamos a leer el párrafo 2 que hoy nos corresponde. Dice así: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Un párrafo corto de tres puntos. En el primer punto hace el énfasis de que todos son pecadores. Como dice Romanos, no hay ninguno justo. El párrafo 2 o el segmento 2 de este párrafo conlleva o dice que todos los hombres, aún los creyentes, los receptores del arrepentimiento, pueden caer, producto de la corrupción que habita en ellos y por la tentación que predomina en ellos. Pueden caer fácilmente. Y tercero, muestra o marca la relevancia del pacto de gracia que Dios ha dispuesto para que el hombre que peca pueda volverse nuevamente a Dios. Vamos a leer los salmos, las referencias bíblicas de cada punto e iremos explicando los puntos de manera con más detalle. El primer punto dice que todos pecamos. Los creyentes. Vamos al Salmo 133 y leemos. 133. Dice lo siguiente:
Jehová, si mirares, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El Salmo 143:2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Proverbios 29 dice lo siguiente: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y por último, Eclesiastés 7:20 dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Básicamente, los versículos que acabamos de leer marcan una pauta al considerar que todos los hombres creyentes, en este caso, pecan. No hay ninguno que no deje de pecar. Entonces, en el Salmo 130 vemos algo relevante. Acerca de este primer punto, vemos algo muy relevante. En el Salmo 133, vamos a devolvernos y analizar un poquito. Dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces, en el arrepentimiento hay dos realidades. Hay dos realidades que se compaginan y que convergen. Una realidad es cuando el pecador mira su pecado. La gracia o ese llamamiento o ese acto de que Dios lo regenera le ayuda a ver al hombre su pecado. Uno, esa es una realidad. El hombre puede ver su pecado y dice: soy pecador, reconozco mi pecado. Ahora, la otra realidad que mira él es: ¿qué voy a hacer ahora? Ya que soy pecador, ¿ahora qué hago? ¿Cómo puedo ser limpio? Entonces, esa realidad lo hace ver de que la única manera de que pueda ser limpio de su pecado es lo que dice el Salmo 130, el 4, dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esas dos realidades, en ese sentido. Una es reconocer el pecado y la otra, buscar a alguien que le pueda solucionar el problema del pecado. En este caso, Dios. Listo. En el inciso 2 dice lo siguiente: y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Este párrafo muestra dos historias: la historia de David y la historia de Pedro, grandes hombres de Dios. Estos dos versículos o estos dos puntos del 2 Samuel 11, del 1 al 27, muestra la historia de David cuando se acostó con la mujer de Urías, y Lucas 22, 54, 62 muestra cuando Pedro negó a Jesús. Vamos a leerlo. Vamos a leer un poco y analizar ese fragmento. 2 Samuel 11, 1, 27. 11, 1, 27. Un poquito extenso, pero vamos a leerlo. Dice: David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada.
Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais que suelen arrojar desde el muro? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Jehová le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Podemos observar a un David un poco, primero, que no fue a la guerra, se quedó. Segundo, que estaba ocioso, y en ese contexto David fue presa de la tentación, tomando una mujer que no era de él y mandando a matar a su marido. Estaba enceguecido por el pecado. Estaba enceguecido por el pecado. ¿Qué le pasó después? Según la narración, fue amonestado. David fue amonestado por el profeta Natán. Le puso una historia, le contó una historia y le hizo ver mediante la historia la condición en la que se encontraba. Más adelante dice que el niño que le nació a la mujer, ese niño murió. Imagínense ustedes cronológicamente cuánto duró David en ese estado, promediando un año, la edad del niño hasta que nació el niño, o sea, desde que quedó encinta la mujer hasta que nació. O sea, David duró en ese proceso aproximadamente ese tiempo, hasta que el profeta lo amonestó y le dijo:
lo confrontó. La respuesta de David en ese caso fue, reconoció su pecado y admitió su error y dijo, pequé contra Jehová. David no chistó ni digamos, estuvo en contra de las palabras del profeta, sino que reconoció su pecado. Ese fue un accionar positivo, ya que reconoció su pecado y pidió perdón. Ahora vamos a Lucas 22, 54, 62. Lucas 22, 54, 62. Lucas 22, 54, 62. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos 2 pequeñas narraciones donde cada uno comete un pecado, pero Dios permite que estos hombres se arrepientan y reconozcan y les muestra su pecado. Viven las 2 realidades. Reconocen su pecado, reconocen que son pecadores, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que necesitan el perdón. Cuando David es amonestado, reconoce su error, dice que pecó. Aquí el desenlace de este accionar de Pedro es que lloró amargamente. Ese llorar amargamente, obviamente que lloró con dolor, haberle hecho, o sea, le dolió haberle hecho eso al Señor. Sabemos que él se arrepintió y que el Señor lo llama nuevamente para que continúe con el llamamiento que se le fue, digamos que el Señor así lo dispuso, se le fue impuesto. Él, digamos que en su momento él tal vez abandonó el ministerio, estaba un poco triste, pero el Señor, acuérdense cuando le pregunta 3 veces que si lo amaba, y le preguntó que si le dijo que apacentar a la oveja. Entonces ahí Dios terminó como de restaurar a Pedro, lo terminó de consolar. Aquí vemos notorio 2 frases que son conocidas aquí en los círculos teológicos, 2 frasecitas. Vemos, perdón, a la frase. Una palabra común entre nosotros es la palabra metanoia, y la otra palabra conocida como epistropei en griego. La primera significa un cambio de mente, un cambio de actitud, y la otra, epistropei, significa dar la vuelta. Entonces, vemos que la persona, cuando reconoce su pecado, automáticamente sufre un cambio en su mentalidad. Ahora, no solamente su mente, porque cuando esta persona reconoce su pecado, automáticamente sus afectos, su voluntad y su intelecto sufren un cambio. No es algo externo como tal, sino es
No simplemente un asentimiento intelectual, que me arrepentí, que miro estos hechos negativos que cometí, que me trajeron vergüenza, dolor, los miro como ahora como que no voy a pecar más porque si me meto por ahí es posible que me pase algo malo. No. Esa persona tiene un verdadero asentimiento de lo que significa el pecado y automáticamente en él se produce un cambio en todo su ser. Entonces, la metanoia en ese sentido habla de la mente, pero cuando habla de la mente, obviamente, hace más que todo una referencia más profunda, el cambio de corazón. Ahora, la otra palabra pistropei significa dar la vuelta. Eso quiere decir que ahora aquellas cosas que él amaba, como que ya se empieza a producir un cambio en su mente, en su ser, en su intelecto, en su voluntad. Ahora él va a odiar aquellas cosas que antes amaba. Entonces, en el párrafo 2 o en el inciso 2 dice, leemos, el poder, los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Sí pueden caer en provocaciones, tentaciones, pueden ser, digamos, Dios, su soberanía puede permitir que un hombre, como pensamos, un hombre puede caer y puede, qué sé yo, puede irse de la iglesia. Pero ese hombre, si Dios lo ha escogido, ese hombre va a volver. Pongamos el caso del hombre que se acostó con la mujer del papá, no sé si estoy mal, está en Corintios. Pablo, indignado, expone de manera pública aquel acto aberrante o vergonzoso. Pero vemos después, más adelante, que ese hombre se arrepiente y la iglesia nuevamente lo recibe. También vemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo comete un error. Le pide la herencia al padre, se la malgasta. Cuando está en una situación de dificultad, de dolor, se acuerda que su padre, si vaya, lo perdona. Es padre amoroso. Entonces, básicamente, ahí podemos relacionar estas dos palabras en el contexto cuando los hombres caen en tentación y pecan. El último inciso, leemos lo siguiente. Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Leemos Jeremías 32:40. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Vamos a Lucas 22. Nuevamente Lucas 22, del 31 al 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Que tu fe no falte. Y Primera de Juan 1:9 dice, Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leer el artículo primero de los cánones de Dort. Artículo primero, párrafo 9. Del canon de Dordrecht o el canon de Dort. Dice lo siguiente. La lección es la fuente de todo bien. Salvador, desde donde proceden la fe, la santidad y los demás dones de la salvación y finalmente la vida eterna con sus frutos y efectos, en este caso el arrepentimiento. Dios, en la eternidad, confirmó el nuevo pacto por la muerte preciosa de su Hijo para todos aquellos y solo aquellos
que fueron desde la eternidad elegidos para la salvación y que le fueron dados por el Padre. Segundo artículo, por decirlo así, capítulo 8. Leemos ahora una porción de la confesión del Catecismo Mayor de Westminster. Dice: el pacto de gracia fue hecho con Cristo como el segundo Adán y en él con todos los elegidos como su simiente. Dice: el pacto de gracia, las promesas de ese pacto, la salvación en el pacto y las bendiciones del pacto son tratadas por completo vamos a leer Romanos 9, del 6, Romanos 9. Dice: un momentico. Digamos, para resumir, que Romanos 9:6 trata sobre la soberana e incondicional predestinación de Dios. En este caso, sobre la elección eterna y mostrando los verdaderos hijos de Abraham. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Entonces, básicamente, en el último inciso de este párrafo, el párrafo 2, muestra que Dios proveyó, por decirlo más claro, proveyó un medio para que los creyentes que pequen se arrepientan de manera continua. O sea, porque Dios en su pacto de gracia lo dispuso así, que Cristo muriera por los pecados de los hombres, pero que no solamente muriera por los pecados, digamos, de hoy, sino por los pecados que iban a presentarse también mañana. Entonces Dios así lo dispuso para que los creyentes fueran renovados por este arrepentimiento de manera continua y que la imagen del Hijo, la imagen de Cristo, se fuera desarrollando en cada creyente. Hermanos, ha sido todo por hoy con este párrafo 2 del arrepentimiento acerca de los receptores del arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir este párrafo acerca del arrepentimiento para vida y salvación de este capítulo 15. Este es una pequeña introducción. Te pedimos, Dios, que ahora que los hermanos que van a continuar explicando este párrafo puedan profundizar más acerca de lo que es el arrepentimiento y sus efectos, el fruto del arrepentimiento. Te pido tu misericordia y te pido que sigamos siendo edificados en el tema del arrepentimiento. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.